vengan a su voluntad, que todos sean salvos, que todos caminen con el propósito de buscarle cada día. Damos gracias a Dios por esta tarde, así que hemos estado estudiando acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento y pues vamos a continuar, gloria al Señor. En dos servicios anteriores, pláticas que tuvimos anteriores, estuvimos hablando acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Hablamos el caso de Abel, cómo es que Abel es una figura de Cristo Jesús, gloria al Señor, porque ofreció sacrificio más excelente que su hermano Caín. Después hablamos de Noé. Noé como que construye el arca, es una figura de la iglesia, ¿sí? Y preservando a sus hijos, a su pueblo, a su familia, ¿sí? También Cristo Jesús guardándonos a nosotros día a día. Después hablamos el caso de Abraham. Dice la Escritura que Dios lo comisionó para ser padre de multitudes. Cuando le dijo a Abraham, cuenta las estrellas que están en los cielos. Esta es una figura de una simiente espiritual. Y cuando Dios le dijo a Abraham también, cuenta la arena que está a la orilla del mar. También, hermanos, es una figura, hermanos, de la nación de Israel. Así que ahí hay dos figuras, la figura de la iglesia y la figura de Israel, pero ahí está en Cristo. Y cuando hablamos de Moisés, hermanos, también recuerden que habíamos hablado acerca de que Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido ordenado en el tabernáculo. Entonces, hermanos, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, no solamente recibió en el monte Sinaí las tablas, la doctrina de los 10 mandamientos, sino que también ahí mismo Dios le enseñó el modelo de lo que había de ser el tabernáculo. Y habíamos dicho, hermanos, que cada mueble, hay 6 muebles que están en el tabernáculo y el conjunto, el total, sí, el tabernáculo es el número 7, así que son 7 muebles. Y habíamos mencionado algunas cosas de Cristo es la puerta. En el tabernáculo había una puerta de entrada. Entonces ahí Cristo es la puerta. También Cristo, hermanos, en las vestimentas Él era el sumo sacerdote que oficiaba entrar una vez al año. Bueno, Cristo Jesús es nuestro Cordero, hermanos, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que a través de Él tenemos acceso ahora a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo murió, hermanos, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en 2. Esto es, hermanos, era el velo que dividía el lugar santo del Santísimo, lo que nos está dando la oportunidad de que ahora podemos nosotros entrar directamente a la presencia de Dios. Bueno, y también habíamos dicho también que el altar de bronce, ¿sí? Es donde se sacrificaba el animal. Cristo Jesús fue el siervo, el que caminó en sacrificio. Su alma fue puesta en los infiernos. ¿Sí? Recuerden que el animalito era quemado ahí y el fuego, ¿sí? Lo consumía, y bueno, ahí nos habla de que Cristo Jesús es nuestro cordero sacrificial. ¿Sí? También está el candelero de oro, ¿sí? Que iluminaba todo lo que es el lugar santo. Cristo es, hermanos, la luz de este mundo. ¿Sí? Y luego también estaba el altar del incienso. Del altar del incienso nos habla que Cristo Jesús, hermanos, es el que presidía, ¿sí? Y era incienso agradable a Él. El Padre Celestial se gozó en Cristo Jesús. Y así, hermanos, también nos habla del maná, el maná que estaba en la urna. El maná es Cristo Jesús, es nuestro pan, es nuestro alimento, ¿sí? Y también estaba ahí en el lugar santísimo el arca del pacto, ¿sí? Que es el propiciatorio, por un lado, es una plancha de metal, de oro puro, ¿sí? Donde se vertía la sangre del animal que era rociado, y bueno, ahí nos hablamos de Cristo Jesús, es la sangre en expiación. Y también estaba ahí, hermanos, la columna de fuego, ¿sí? Que era el ángel de Jehová, que estaban ahí dos ángeles, y Cristo Jesús es ahí nuestro ángel. Pero el Señor, bueno, empezamos a hablar acerca de eso, pero también hablamos acerca de Isaac. Isaac, hermanos, cuando va a ser sacrificado en Génesis capítulo 22, Isaac, hermanos, es una figura también de Cristo Jesús que es puesto en el lugar del sacrificio. Si ustedes se dan cuenta, Isaac no se opuso a la ordenanza de su papá, ¿sí? Abraham. Hermanos, él hizo todo lo que su papá le ordenó, gloria al Señor, sin menoscabo. Y bueno, cuando hablamos de Jacob, también, hermanos, vemos a Jesucristo en la vida de Jacob,
mediante la escalera, que dice que él cuando iba huyendo de su hermano, que su hermano buscaba matarlo, la escritura dice que él a la mitad del camino, él se recostó en un árbol y en una piedra, y en esa piedra, hermanos, él sí puso la piedra como su almohada, y en esa ocasión en que él durmió, dice la escritura que él vio que ángeles subían y bajaban en una escalera. Sí, bueno, ahí vemos a Cristo Jesús, sí, que ángeles suben y bajan, es su humanidad y su divinidad de Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, también lo hablamos de Job. Job es el hombre de las calamidades que perdió todo. Gloria al Señor, ya lo habíamos dicho, y Job había dicho en capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, es la gran confesión de un hombre de fe. Hermanos, mientras su esposa le decía, maldice a tu Dios por tanta calamidad y muérete, él estaba consciente que Dios es su Señor, que Dios es su Salvador. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí habíamos hablado. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hablar hoy en esta noche? Bueno, vamos a ver, hermanos, lo que pudo ver el rey David en Cristo Jesús. Observen, hermanos, David tiene 1000 años antes de Cristo, hermanos, pero David ya veía a Cristo Jesús como su Señor, como su soberano. Y vemos, hermanos, que David es un hombre de Dios, la Escritura nos los presenta, ¿sí? Algo importante, David, hermanos, si ustedes observan su vida, David era un sanguinario. David mató a Urías por quedarse con su mujer. Observen la vileza que tenía David, adulteró, se quedó con la mujer de su amigo, que era su escudero, que le cuidaba la espalda. Hermanos, David, vemos que era un hombre sanguinario, un hombre cruel, un hombre con bajos instintos, es cierto, pero ahora vemos algo importante. Él cayó, Señor, en pecado, pero después él le perdonó, él se acercó a Dios y Dios lo perdonó. Y eso es importante, hermanos, nosotros no estamos exentos de caer, de fallarle a Dios. Pero el corazón de David, hermanos, él confesó, ustedes lo pueden ver ahí en Salmos capítulo 51. Él le dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que vemos que David que se arrepintió, hermanos, y Dios lo restauró. Gloria al Señor. Bueno, ahí, digamos, en Salmos, vamos a ver algo, solamente Salmos capítulo 110, dice la Escritura acerca de David. Salmos 110, todo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo está dispuesto en el día de tu poder, en hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tiene tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tus días te herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. El arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Si ustedes recuerdan, el libro de Salmos son 150 capítulos. Casi la mitad se le atribuyen a David y a otros, a Asaf y a otros levitas y cosas así, ¿no? Pero este salmo se le atribuye a él. ¿Y qué vemos aquí en Salmo 110, hermanos? Bueno, vemos precisamente, sí, vemos al Mesías coronado de gloria, de honra. Así que, hermanos, David sin ver a Jesús, ya lo amaba, ya lo conocía. Qué cosa tan bella, hermanos. Así como en Hebreos capítulo 11 está la vitrina de los héroes de la fe. Abraham no vio a Jesús, pero le amó. Moisés no lo vio, pero le amó. Hermanos, Isaac, Jacob y todos ellos, hermanos, no vieron a Jesús, pero le amaban. Asimismo, David, hermanos, le ama al Señor. Tú, hermanos, seguramente, tú que estás escuchando, seguramente no has visto a Jesús, no lo has visto y no lo verás. Pero hermanos, tú le amas.
Y algún día, hermanos, tú le verás cara a cara, hermanos, y vas a entender que eres el Señor. Bueno, pues entonces muestra aquí en Salmos 110, el rey David muestra a Jesucristo lleno de gloria, de majestad, coronado, ¿sí? Muestra además su dominio que está sobre todas las cosas, sobre el universo, sobre toda la creación. Así que vemos que está David viendo a Dios sin verlo. Bueno, ¿y qué diremos más de los demás capítulos? Ustedes recuerdan que Salmos tiene capítulos clásicos, capítulos básicos, que son capítulos proféticos, que hablan acerca del Mesías, acerca de Cristo. Por ejemplo, el capítulo 18, el capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 88, capítulo 69. Todos ellos, hermanos, son capítulos mesiánicos o libros mesiánicos que hablan acerca de Cristo. Y recuerden que David, hermanos, no le conoció. 1000 años, ¿sí? Antes de que viniera Jesucristo, David ya hablaba acerca de su Redentor. Por ejemplo, en Salmos capítulo, vamos a verlo, Salmos capítulo 22, observan, capítulo 22, ¿sí? Dice, Dios mío, capítulo 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vemos aquí, hermanos, a Jesucristo humillado, a Jesucristo está siendo clavado en la cruz. Vemos a Jesucristo clamando protección y seguridad por el Padre Celestial. Hermanos, el Padre Celestial no lo quiso, hermanos, quitar de la cruz, porque ese era el propósito al cual Él había venido. Pero vemos, hermanos, a Jesucristo humillado, pero también exaltado. Si ustedes terminan de leer el capítulo 22, van a ver, hermanos, que aquí lo vemos humillado, clavado en la cruz. Pero finalmente, cuando ustedes terminan de leer ese capítulo, lo vemos ahora también exaltado. Y todo esto nos habla de Jesucristo en el pasado. Pero también en el capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor. Es el pastor que nos apacienta. Es el pastor que nos ama. Es el pastor que cuida de nosotros día a día. Es el pastor del cual tú puedes tener una protección, una seguridad. Tú puedes tener, hermanos, la seguridad que Él está contigo. Dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.